Bendiciones, bendiciones. Aleluya. Está sabroso el día, pues, ¿verdad? Que está así fresquito, está sabroso. Y más que Dios lo hizo, mejor, ¿eh? Más sabroso está. Aleluya. Bueno, pues aquí estamos, a ver que Dios nos ayude y me ayude a compartir la palabra con ustedes. Vamos a leer Ezequiel 47, 12. Ezequiel, el libro de Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 12. Aleluya. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. La palabra de Dios se lee así. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bendito Dios, Padre Celestial, poderoso Señor Jesús. Te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí, Señor, a tu templo, bendito Dios, para que juntos, unánimes, Señor, con gozo y alegría, Señor, podamos, Señor, darte frutos de labio, de alabanzas, de un corazón arrepentido, que entendemos y comprendemos que nada podemos sin ti, Señor, que a ti debemos darle toda la gloria, que todo es hecho por ti, Señor Jesús, y que si tú, Señor, nos has dado la vida es para glorificarte, para alabarte solo a ti, Señor. Nos sometemos a tu perfecta voluntad en este día, Papito Dios. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos que estamos aquí, que no hemos podido esforzar y estar aquí presentes, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir corriendo esta carrera, Señor, con gozo y alegría. Que aunque, Señor, a veces se hace un poco fuerte, un poco pesada, sabemos que lo podemos lograr contigo, Señor Jesús, porque tú nos llevas de tus manos, guiados a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios, aleluya. Oh, Señor Jesús, llevamos cautivo nuestros pensamientos y sentimientos carnales a la obediencia a Cristo. Oh, Señor, echamos fuera de nuestras vidas toda angustia, toda preocupación, todo lo que nos quiera distraer. Oh, bendito Dios, que nos quiera perturbar de recibir esta palabra, este maná, bendito Dios, que tú tienes para nosotros en este día. Este maná fresco, Señor, que alimenta nuestras almas y refresca nuestro ser, bendito Dios, y hace crecer nuestro espíritu conforme a tu perfecta voluntad, bendito Dios. Gracias, papá, en tus manos encomendamos nuestras almas y nuestros espíritus. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, bendito Dios, se haga también aquí en la tierra y en nuestras vidas, bendito Dios. Que tu misericordia alcance a nuestra familia, bendito Dios, también, como nos ha alcanzado a nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, ayuda a aquellos familiares que no te conocen, Señor. Rompe todo velo, Señor, que quiera, Señor, impedir que la palabra tuya les llegue, que les ilumine. Úsanos a nosotros, bendito Dios, como ese instrumento tuyo para llevar palabra de vida y vida en abundancia a nuestra familia, a nuestros amigos. Oh, Señor, y a todo aquel que, Señor, que tú permitas que esté en nuestro camino, Padre, para que le hablemos, Señor, para que seamos ese árbol frondoso en tus manos, que demos el fruto. Oh, Señor, que tú quieres que sea un fruto delicioso, apacible, para que ellos puedan comer también. Aleluya. Oh, Señor Jesús, de ese fruto, como nosotros lo hemos comido de ti, Padre amado. Oh, Señor Jesús, bendito Dios, ayúdanos, danos mucha sabiduría, Señor. Mucha sabiduría en estos tiempos, Señor, difíciles. Oh, Señor, prudencia, inteligencia que hay en nuestras vidas para saber cómo actuar, para saber cómo caminar en estos tiempos difíciles. Bendito Dios, aleluya. Pero por sobre todo, Señor, llénanos de tu amor.
Que podamos ver al mundo, Señor, a nuestro prójimo como tú nos ves a nosotros, con esos ojos preciosos de amor divino, de amor eterno, Padre amado. Que tengamos compasión y misericordia, Señor, por las almas que se están perdiendo, Padre. Oh, Señor, que tengamos compasión y misericordia por el necesitado para socorrerlo. Oh, Señor, por el abatido para levantarlo y darle ánimo. Por el cansado para, Señor, ayudarlo a seguir caminando y llevarle la milla extra junto con él, bendito Dios. Oh, Señor, ayúdanos danos para poder dar a otros, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, papito Dios. Amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido y las que seguirán llegando a nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias, Señor. En tu mano estoy, Señor Jesús. Ayúdame, oh Señor. Ayúdame a impartir esta palabra, Señor. Ayúdame, que solamente tú conoces que necesitamos aprender en este día. Ayúdame, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Santo eres tú, bendito Dios. De los que hemos estudiado y los que hemos leído este libro de Ezequiel, si ustedes se acuerdan, en este libro, al principio, en el capítulo 1, vamos al capítulo 1 para que entendamos un poquito. Aquí en el capítulo 1 se habla sobre cuando Ezequiel tuvo la gran visión del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aquí dice en el capítulo 1, versículo 1, dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces aquí estamos viendo que hay dos tipos de río, ¿verdad? Donde se presentan dos momentos diferentes grandes para Ezequiel. Hay un primer río, ¿verdad? Vemos ahí en el capítulo 1 que se llama Quebar. Ese eran los tiempos donde Judá fue llevado cautivo por el pueblo babilónico. Entonces en ese tiempo Ezequiel estaba preparándose para hacer, porque él era sacerdote. Y entonces él estaba preparándose para que ya les tocaba el turno, porque en esa época eran por turno, ¿no? Que iban a servir los sacerdotes ante el templo. Entonces fue cuando vino esta visión, cuando el Señor le abrió el cielo y él vio la gloria máxima de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y ahí es también cuando el Señor ya entonces le da otro llamado, que ya iba a ser ahora profeta, ¿no? Profeta para las naciones. Y iba a profetizar, incluso las profecías de Ezequiel son unas profecías apocalípticas, ¿verdad? Donde él no solamente le estaba profetizando al pueblo para ese tiempo, sino que más que todo era la profecía hacia el Mesías, hacia lo que iba a acontecer mucho después, ¿verdad? Muchos años después. Entonces, el segundo río, aquí es donde habla aquí el capítulo 7, ¿verdad? Que dice, y junto al río, ¿verdad? En ese segundo río, es un río de vida, es un río que sale del trono de Dios, o sea, es otro río totalmente diferente, ¿verdad? El primer río, dice aquí, que tiene de Quebec, en ese momento, tenía como finalidad ejecutar un juicio, porque era un juicio que ellos estaban teniendo, ¿no? Porque por causa del pecado de Judá y de la desobediencia, Dios permitió que el pueblo de Babilonia lo llevara cautivo, ¿verdad? Pero en este segundo río que aquí nos va a referir, ahora vamos a leer un poco más de esto, la finalidad es suministrar vida, dar vida y vida en abundancia. Dice aquí, estar cerca del río Quebar, o sea, el primer río, equivale a estar en un lugar de disciplina, ¿verdad? Un lugar de prueba. Pero estar cerca del río de agua de vida equivale a estar en un lugar donde se recibe vida. ¿Verdad? O sea, en el capítulo 47 aquí vemos que el agua
o el río sale de la casa o el templo de Dios. ¿Verdad? Entonces vamos a leer el 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esa casa, si ustedes leen los capítulos anteriores, es el templo que el Señor les había pedido que ellos construyeran, ¿verdad? Porque él estaba, que no tenía templo, ¿verdad? Porque estaba en cautiverio. Entonces es esa casa que él está hablando. Y aquí aguas que salían debajo. Ya déjame ponerme esto un poquito más abajo para que no me moleste. Ok. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. O sea, es una casa que sale directamente del trono del Señor para dar vida a las naciones. Era para dar crecimiento, ¿verdad? Porque cuando en los ríos, cuando están en movimiento, ¿verdad? Tienen oxígeno, ¿verdad? Tienen una cantidad de minerales y cosas que son alimentos, y ahí se crían los peces y muchos animales, ¿verdad? Y no solamente los animales, si ustedes se acuerdan, los que hemos ido al río, que es bien sabroso, me encanta bañarme en un río, ¿verdad? Sabroso. Hay siempre mucha vegetación en las orillas del río. O sea que no solamente se alimentan los animales, los peces, sino que también la vegetación misma se alimenta de ese río. Entonces es lo que el Señor aquí nos quiere hacer entender. En la palabra muchas veces el Señor también nos compara a nosotros como árboles. ¿Se acuerdan? Muchas veces el Señor habló, ¿verdad? De qué pasa cuando el árbol no da fruto, ¿verdad? Entonces vienen y lo cortan y lo echan, ¿verdad?, al fuego para que se queme. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos árboles frondosos, que demos ese fruto, donde vengan las personas y se alimenten de ese fruto. Pero aquí vemos también que no solamente es fruto, sino que también nuestras hojas lleven sanidad. Cuando habla de sanidad, no es necesariamente que está hablando de sanidad de física, sino más que todo una sanidad del alma, ¿ya? Una sanidad que trae paz, que trae seguridad, que trae confianza, ¿verdad? Entonces, nuestras hojas deben dar esa sanidad que tanto anhela el mundo. Nosotros una vez comimos de un fruto de algún árbol, ¿verdad?, que nos encontramos, y comimos también de esas hojas, ¿verdad? Porque podemos decir hoy en día que nuestra alma está sana y que tenga ese proceso de sanidad, porque todavía, ¿verdad?, hay muchas cosas que todavía tienen que estar sanándose, ¿verdad? Entonces dice, sale esta agua porque es necesario que la casa o el templo esté edificada para que Dios pueda habitar en ella y llenarla toda. Es decir, cuando aquí dice que esa agua sale debajo del templo, acuérdense que nosotros somos la casa del Señor, somos el templo del Dios vivo. Por lo tanto, de nosotros deben correr esas aguas, ¿verdad? Que es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Deben correr esas aguas. O sea que vamos a mirar, no solamente debemos ser árboles frondosos que dé fruto, que dé abrigo, que dé sanidad, sino que también debe haber una savia que fluya para dar vida a otros árboles, ¿no? Entonces eso también es porque con el agua las raíces absorben y es cuando se hace la savia. Entonces es una responsabilidad grande que el Señor quiere que entendamos en estos tiempos difíciles. Con todo esto de las elecciones y todas estas cosas, hay una incertidumbre cada vez más grande. No se sabe lo que va a pasar el año que viene. Es más, estamos todo el mundo deseando que termine este año, ¿verdad? Pero resulta que no sabemos qué va a pasar el año que viene. Entonces tenemos que nosotros estar con la certeza y la seguridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibiendo, nutriéndonos de esa agua, ¿verdad? Para poder estar fuertes y fortalecidos, para poder enfrentar lo que va a venir y tener a la vez, darle ánimo, aliento, esperanza a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque ellos van a buscar, ellos nos van a hacer preguntas.
ellos van a decir, bueno, ¿qué pasó con el Dios? ¿Qué pasó con tu creencia? Entonces tenemos que tener la respuesta para darle ese ánimo y decirle, no, sí, Dios es grande y poderoso, Dios está con nosotros, no temas ni desmayes. Amén. Vemos, estamos viendo, no sé, el ejemplo, es que es tan maravilloso cuando nosotros estamos, cuando nuestras raíces están plantadas en ese río que trae vida, cómo Dios bendice, cómo Dios hace cosas grandes, ¿no? Mientras estemos allí sumergidos en esas aguas. No sé si vieron ustedes en las noticias la muchacha que fue tumbada en el tren. Y ella glorificaba a Dios. Es que definitivamente cuando uno ve el video uno dice, es que solamente la mano de Dios la protegió. Porque han sucedido también cosas así, pero a veces el tren no ha llegado todavía, pero es que aquí ya estaba el tren, ya venía prácticamente. Sí, y ella justamente que el Señor la hizo como que poner ahí en el medio, ¿no? Una cosa increíble. A veces que hay un muchacho que se en el video que dijo, o sea, la vio como que la había, pero solo Dios y ella misma lo dice, ¿no? Entonces, eso a mí me emocionó y me impactó a la vez porque eso es las promesas que Dios nos dice. O sea, yo estoy con ustedes, aunque ella pasó esa prueba que es horrible, pero Dios la guardó y la protegió. Y hay una lesión muy grande allí con ella, ¿verdad que sí? Tremendo. Lo mismo de la bala en el bus. O sea, eso no lo vi. También era cristiana, el Señor la salvó. También, mire, si es que Dios nos ampara, es que su palabra se cumple. Lo que pasa es que a veces a veces entendemos como que cuando el Señor nos dice, yo los guardo y los protejo, como que no me va a pasar nada. No, van a pasar cosas, pero te va a librar de lo peor. Amén. O sea, tal vez eso iba a ser peor, por lo menos ese muchacho le se podía atropellar y morir ahí. El de la bala también, ¿verdad? Entonces, pero hay un propósito, no es el tiempo, tal vez esa situación ha permitido, por lo menos yo vi en la muchacha, de que ella ahora se reencuentre mucho más con Dios, si es que no estaba tan así, ¿verdad? Y ella toda la gloria se la da a Dios, y eso es grande. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender aquí, que seamos ese árbol, que aunque nos pase lo que pase, ¿verdad? Estemos allí firmes, fuertes para poder soportar a otros. Vemos también en esta época, sobre todo, ¿verdad? Cuando uno ve los árboles se le están cayendo las hojitas y se ponen peladitos, ¿verdad? Pero si ustedes ven un árbol, de estos árboles que están cerca de los ríos, aunque por lo menos en Upstate New York lo he visto mucho, que aunque están al lado del río, que los ríos a veces están fuertes y congelados, ellos siguen vivos, ¿no? Con frondosos. Y es por eso, porque sus raíces están allí, ¿no? Entonces, a pesar de que pase lo que pase, que vengan vientos, tempestades y todo eso, ellos permanecen firmes porque sus raíces están en el río que les da vida. ¿Verdad? Entonces vamos a leer un poquito, vamos a continuar el 47, vamos al 2. Y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Después dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, aquí estamos viendo que hay un proceso. ¿Ya? Primero el midió 1000, abajo en los tobillitos, ¿verdad? Ahí fácil, ¿verdad? Andar. ¿Verdad? Fácil andar. Después le sube a las rodillas, bueno, todavía sigue fácil, ¿verdad? De caminar y moverte. Después los lomos, bueno, ya un poquito más, pero igual lo manejas. Pero hubo un momento en que ya el río estaba muy crecido. Entonces necesitaba ya tener un esfuerzo mayor el de nadar. Así es con nosotros, ¿verdad? A través desde que nosotros hemos aceptado al Señor hasta en estos tiempos, nosotros ya deberíamos estar nadando en esa profundidad del río.
Amén. En estos tiempos. Deberíamos estar dejándonos dirigir por el Espíritu en ese nado. ¿Verdad? Incluso muchos de nosotros tal vez deberíamos ya estar buceando debajo de ese río, en esas profundidades. Eso es lo que Dios quiere. Acuérdense que en la palabra también el agua significa eso, ¿no? La palabra de Dios. Entonces muchos de nosotros ya deberíamos estar en esas profundidades. Si no hemos llegado a esas profundidades, pues pidámosle al Señor que nos muestre qué está impidiendo que nosotros podamos llegar a esas profundidades, ¿no? Es importante, acuérdense, la palabra es la que nos limpia, es la que nos restaura, es la que nos hace, es el espejo, el reflejo de nuestras vidas, ¿verdad? Y qué es lo que debemos cambiar y que debemos transformar. Ok. Después dice el 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Araba. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ahí cuando habla de la región que descenderán a Araba dice que es una depresión geológica sobre el cual yace el mar muerto. Mira, cuando dice por eso dice que entrarán, esas aguas entrarán al mar, o sea, se está refiriendo al mar muerto físicamente allá, ¿verdad? Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Acuérdense que el mar muerto, por eso es que tiene ese nombre, porque ahí no hay vida, ¿ya? No produce vida, es un mar que está ahí totalmente muerto, como dice la palabra, ¿verdad? Ahora, yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué el mar está muerto? O sea, ¿por qué es ese nombre? Entonces busqué y dice que es llamado así por el alto contenido de bituminosas. O sea, ¿qué es bituminosas? Sustancias de color negro, sólidas o viscosas. De allí procede el crudo petrolífico. O sea, tiene mucho petróleo, pero el pesado, el que es pesado, ¿no? El más viscoso. Sin refinar. ¿Ah? Sin refinar. Sin refinar, sí, el propio, el crudo. Y también, o sea, tiene cantidades de veces bituminosas y también tiene cantidades de sulfurosas. Que la sulfurosa dice que participa de las propiedades de azufre, o sea, tiene una mezcla que son de azufre, ¿verdad? Entonces, su agua, el agua son poco sulfurosas, dice que es ácido cuya molécula consta de un átomo de azufre, 3 de oxígeno y 2 de hidrógeno, por eso se le llaman aguas sulfurosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene una densidad tan fuerte que impide que crezca vida en ese lugar. Por eso es que se llama mar muerto. Si vamos, como sabemos que estamos leyendo un libro que es profético, ¿verdad? Apocalíptico, podemos entender entonces que este mar muerto es el mundo. El mundo que se está muerto, que ahí donde nosotros salimos, estábamos muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había, el pecado de nosotros nos hacía que estuviéramos muertos. Que todo aquello que quería crecer en vida en nosotros o en el mundo, no puede crecer por causa del pecado. Entonces es necesario de que las aguas, que es la palabra, ¿verdad?, penetre en ese río para que pueda limpiarlo y darle vida. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? ¿Verdad? Alguien nos predicó la palabra, alguien nos dio un tratado, nos dio algo de la palabra, y esa palabra fue poco a poco limpiando, ¿verdad?, de esa butuminosa, de esos sulfuros que habían en nuestra vida, y entonces se fue arrastrando junto con esas cosas, ¿verdad?, que nos ataban, y nos fue dando libertad, nos fue dando sanidad, y fue cuando resplandeció la luz de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí vemos que dentro de la misericordia del Señor, el mundo va a llegar a un momento que tiene la oportunidad ya de que esas aguas
de vida entren en él, pero ya va a depender de cada persona. ¿No? Entonces dice aquí, el río de vida vivificará las aguas muertas del mar muerto y le dará vida. El poder de Dios puede transformar si nos sumergimos en las profundidades de su agua, que es lo que estoy hablando, ¿verdad? El poder de Dios nos transformó, nos cambió, nos restauró. ¿Okay? Entonces dice el 8, seguimos leyendo. Y él me dijo, estas aguas salen a la región de Oriente y descenderán de Arabia y entrarán al mar y entrarán en el mar, recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas. Y recibirán sanidad y todo lo que entrare en ese río, y vivirá todo lo que entrare en ese río. O sea, en ese mar muerto que vemos allá afuera, hay potencial de haber vida, de haber peces, ¿verdad? Acuérdense, fíjense que aquí en el 11 dice, junto a él estarán los pescadores. Acuérdense que el Señor Jesús a nosotros nos llama pescadores de hombres. ¿Verdad? Entonces, es importante que nosotros entonces, en medio de tanta confusión, de tanta angustia que hay en estos tiempos, nosotros salgamos a llevar de esas aguas de vida, a repartirlas, a dar a ese sediento, a dar a ese que necesita, que está su cuerpo árido, que necesita ser regado por el agua, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que estar llenos de esa agua también, porque ¿cómo vamos a dar un agua que nosotros no tenemos? O cómo vamos a dar un agua que es estancada en nosotros. Entonces es importante que nuestra agua sea un agua que corra, que fluya, que siempre esté viva. ¿Verdad? Porque nos podemos estancar, se puede estancar el agua y se puede podrir. ¿Verdad? Y eso es cuando el Señor dice, ¿verdad? Ni fríos ni calientes. ¿Verdad? Tenemos que estar siempre fluyendo, que el Señor fluya en nuestras vidas. Ok. Déjenme ver qué más tenía aquí. Entonces dice, y junto a él estarán en el 10. Junto a él estarán los pescadores desde Engadí y hasta Englaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. El gran mar ahí se refería al mar Mediterráneo. Se me olvidó anotar aquí lo que significaba Engadí. Yo sé que uno de estos, Engadí creo que se llama la puerta del, Engadí se llama la puerta del cordero, de los corderos, o sea, como de los bebecitos, ¿verdad? De la manada de bebecitos. Y Engadí era la puerta, se le decía la puerta de los, ¿cómo se llama? Ya se me fue ahorita. El de, la manada más grande, ¿no? Se me fue ahorita la palabra exactamente. O sea, que quiere decir que no solamente va a haber, cuando entra el río, no solamente va a haber peces, sino que también va a alimentar a los corderos, o sea, a los más nuevecitos, y también va a alimentar a los jovencitos, ¿no? De la manada. O sea, que es para todo el mundo en general, es lo que quiere decir el Señor, que es para todo el mundo. Dice en el 11, y sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Yo buscaba y decía, bueno, Señor, pero ¿por qué tú dices que pantanos y lagunas? A veces yo me imaginaba pantanos conforme al país mío, ¿verdad? Que pantano es un lugar muy de lodo, ¿no? Ajá. Pero resulta que buscando, el pantano es más como, ¿se acuerdan aquí los de la Florida? Los Everglades de la Florida, esos son pantanos. Sabemos que ese tipo de pantano es más como de agua, ¿verdad? Que ahí es donde crecen mucho los cocodrilos y los lagartos y todas estas cosas, ¿verdad? Pero que no es un agua que es para bañarse, porque su fondo es eso, pantanoso, ¿verdad? Y muchas personas a veces creo que se han ahogado algunos allí en eso. Entonces es un agua que incluso es turbia, que no es muy clara. ¿Ah? Es estancada. Es un agua estancada. De ahí es lo que venía yo hablando. Fíjense que aquí dice el Señor que los pantanos, o sea, los que tienen aguas estancadas que no corren, no van a ser sanados. También habla de lagunas. Entonces yo dije, ok, Señor,
¿Qué es una laguna? Y es diferente la laguna del lago, ¿verdad? Eso lo estaba buscando ayer. Vamos a ver qué fue lo que puse aquí. Aquí puse que la laguna es una extensión también de agua estancada. Porque generalmente la laguna se forma cuando hay, por ejemplo, una crecida de un río, ¿verdad? Y entonces de repente cuando baja el río se hacen como unos ciertos pozos grandes y ahí se queda el agua, ¿verdad? Entonces generalmente esa agua se alimenta de la lluvia, pero ahí se queda. Hay mucha, depende del calor y del lugar, también incluso se van evaporando poco a poco hasta que no queda nada. Pero en sí son aguas estancadas. Dice, a veces se forman por haber un terreno hundido, ¿ves? Y la presencia de la lluvia o por influencia de ríos, cuando lo estoy diciendo, cuando se desbordan los ríos, entonces pues ya cuando baja quedan esos ciertos como pozos grandes, ¿no? Se forman esas lagunas. Dice, y algunas veces se forman de manera artificial debido al actuar de la mano del hombre. Entonces aquí vemos, esto me llamó mucho la atención porque las lagunas son aguas que se forman de repente por algún suceso que sucedió, ¿verdad? Se desbordó el río, algo pasó y se hizo una laguna, o era un terreno un poco hundido, llovió muchísimo y se hizo una laguna. Pero también puede hacerse artificialmente, o sea que por nuestras fuerzas también se puede hacer una laguna, podemos hacer una laguna específica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando el Señor dice aquí que ni los pantanos ni las lagunas van a ser saladas, sino que no van a tener sanidad, eso me llevaba a mí a lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice que a la Odisea, ¿verdad? Le dice a la iglesia de la Odisea que no seas ni frío ni caliente, lo que estaba hablando. O sea, no tengas aguas estancadas. ¿Qué sería en este caso las aguas estancadas? Tú espiritualmente que te enfrías, te desanimas, yo no veo salida por ningún lado, lo que me han dicho de Dios yo no veo que se cumpla. Todas esas cosas te van enfriando. Si pones la mirada en el ser humano, que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si pones la mirada, entonces, ay, que el hermano me pisó, me dio, me dijo, no me saludó, todo eso te va enfriando, va estancando, ¿verdad? Entonces, porque ya tienes tu mirada puesta en el hombre y no en donde debe tener, que es en dónde? En Dios. En los cielos, en Dios. Porque ¿quién murió por ti? Jesucristo. ¿El hombre murió por ti? No. Pero ese es el problema, que a veces bajamos la mirada, idolatramos al hombre y buscamos y nos esforzamos a buscar, creer en un hombre, cuando él no murió por mí. Quien me dio la vida y mi abundancia fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos levantarnos más allá de eso que ve mi vista, ¿verdad? O sea, las acciones humanas, lo que yo hago o lo que hagan mis hermanos no me debe influir en mi creencia, en lo que yo creo, ¿verdad? Muchas veces hasta no van, lo que yo veo no es bonito, pero a mí no me debe importar eso. A mí lo que me debe importar es cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy dirigiéndome ante mi Señor y clamar por misericordia por mis hermanos. Eso es lo que debe importar. Entonces, para que haya una sanidad, para que venga el agua de vida y me sane. Incluso cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, te estás volviendo pantano o laguna. Tu fondo está siendo pantanado, era pantanoso, así. Entonces es importante, mi hermano, en este tiempo, sobre todo en este tiempo, y me gustó que la hermanita se dejó dirigir en oración esta tarde, cuando abrió, porque decía eso, no, perdónanos, como así nosotros perdonamos. Es necesario en este tiempo perdonar. Es necesario en este tiempo soltar las cargas, ¿verdad?, que nos estén atando para poder sumergirnos en esas aguas de vida del río profundo y así poder tener que dar a otros también. ¿Qué más dice aquí? Y junto al río, que fue lo que vimos, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá todo árboles frutales. Aquí yo quiero leer una parte porque me gustó esta, vamos a ver si la traje, como que la dejé en otro lado. Sí, la dejé en otro papel. Pero hay una versión que dice aquí,
Cuando dice sus hojas nunca caerán, cuando dice crecerán todos árboles frutales, hay unas versiones que dice crecerá todo árboles frutales para alimentar. Dice en otra versión, dice sus hojas nunca caerán, o sea, nunca se marchitarán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. ¿Verdad? Que es lo que estábamos leyendo. Ahora bien, vamos a leer, porque esto es un paralelo, este versículo es un paralelo a muchos otros versículos de la Biblia. Y vamos a ver. Vámonos a Zacarías 14:8. Zacarías, sí. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Quién es esa agua viva que salió de Jerusalén? Jesucristo. Jesucristo es esa agua viva que Zacarías estaba profetizando que iba a salir a Jerusalén. Y fíjense que dice, la mitad de ellos salía hacia el mar oriente y la otra mitad al mar occidental. Es decir, que esa agua viva de Jesús iba a recorrer el mundo entero. Y eso lo estamos viendo ahorita. Lo vivimos, ¿verdad? Y en todo tiempo, como dice mi hermano, ¿verdad? En verano y en invierno, ¿verdad? Y yo le agregaría en primavera, ¿verdad? Y en verano. A verano, invierno, primavera y otoño, ¿verdad? Es lo que falta, o sea, en todo tiempo. Entonces, esas aguas vivas aquí ya nos está dejando saber que iba a salir de Jerusalén, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Su palabra, sus enseñanzas han recorrido todo el mundo entero. ¿Verdad? Y todavía tal vez faltarán lugares donde llegar, pero bastante parte de toda la humanidad pues no puede decir hoy en día que no ha escuchado, aunque sea de algo, de que existió un Jesús, aunque tal vez no lo crean, no crean que, como a mí me dijo una vez alguien, no, pero ¿cómo es posible que todos los seres humanos van a creer que por un solo hombre vino la salvación? Sí, eso es lo que me dice a mí la palabra, eso es la palabra de Dios y yo lo creo. Amén. Por un hombre puede venir toda la salvación. Amén. Eso también en Juan 7:38. Vámonos a Juan ya 7:38. Al Nuevo Testamento, que es donde el cumplimiento, ¿verdad? De todo lo que es el Antiguo Testamento. Fíjense, aquí mismo el Señor Jesús, ¿verdad? Corrobora que Él es agua viva. En el 37 dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeren en Él. ¿Verdad? Porque dice aquí que pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea que todo el que cree en Él va a correr de su interior ríos de agua viva. O sea, el Espíritu Santo de Dios va a estar viviendo y va a estar corriendo dentro de nosotros y nos va a alimentar, ¿verdad? Para poder seguir este caminar. Nos va a hacer recordar, como dice la misma palabra, de todas las enseñanzas que el Señor Jesús vino a traer en la vida. Aleluya, amén, Padre. Gracias. Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero. Entonces este versículo nos está confirmando, ¿verdad? De que lo que decía Ezequiel, ¿verdad? Que ese nuevo río que ahora va a traer vida, ¿verdad? Estaba saliendo del mismo trono de Dios, o sea, del mismo Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? Que iba a salir. Entonces aquí nos está confirmando y del Cordero. Después incluso ven aquí, fíjense, es prácticamente la misma visión que tuvo Ezequiel aquí en Juan, porque en el 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí dice el árbol de la vida, pero hay unas versiones que dicen los árboles de vida. O sea, son los mismos árboles que habla Ezequiel aquí en el 12, es los mismos árboles que dan vida. ¿Por qué dan vida? Porque el río de agua viva lo está nutriendo. Amén. Por eso es que dan vida, ¿verdad? Que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol o de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Es lo mismo que me dice aquí Ezequiel, que son hojas, y esas hojas eran para medicina, o sea, medicina del alma, de nuestro espíritu que estaba muerto y ahora es vivificado, y nuestra alma que estaba destrozada, herida, destruida, iba a tener ahora vida, iba a tener sanidad, iba a tener libertad, ¿verdad? Para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? Ok, vámonos también. Okay, ya. Ok, vámonos ahora también a Salmo 1.3. Estos son el Salmo 1.3 y el Apocalipsis ese que leímos 22.1 son los versículos paralelos a este de Ezequiel. O sea, ¿cómo son los versículos paralelos? Que quiere decir que hablan de lo mismo. O sea, se corroboran, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? Entonces, es lo que nos deja saber que la palabra es verdad. Amén. Déjenme buscar aquí, Salmo 1.3. Salmo 1.3 dice, vamos a leer desde el 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, cuando ella habla de silla de escarnecedores, que no está con chisme, ni murmuración, ni nada de estas cosas, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová será su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra. La palabra. Exacto, es la palabra, ¿verdad? Sino que la ley, lo que pasa es, acuérdense, cuando se escribieron los salmos, no existía todavía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquí se refería al Antiguo Testamento o el Torá, ¿verdad? En esa época. Pero ya cuando está en la revelación del Nuevo Testamento, entonces todo completo, ¿verdad? Toda la ley completa de la palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, se deleita leyendo su palabra, la palabra de su Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Es necesario, hermano, que nuestros pensamientos esté día y noche en la palabra del Señor. Porque esa es la que nos va a dar fuerza para poder seguir adelante. Que en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento de prueba, de alguna circunstancia fuerte, lo que venga lo que el Espíritu Santo pueda sacar de nosotros sea palabra. Amén. ¿Verdad? Y podamos aplicar esa palabra. Amén. Me pasó en unos días anteriores, yo estaba solita en la oficina, porque yo estoy yendo a la oficina por causa que estamos ya digitalizando todo y qué sé yo. Y el área donde yo trabajo, que es finanzas, pues es lo más grande que tenemos haciendo. Pues yo estaba solita y la oficina es gigante, grandísima. Yo había escuchado hace muchos años que siempre hay rumores de que a la gente no le gustaba que hace sol en esa oficina, porque que se escuchaban ruidos, no sé qué, ¿verdad? Yo no le hablé. Pero en ese día yo estoy tan concentrada en mi trabajo y qué sé yo, y siento como que algo pasa así, ¿no? Y volteo y veo, y de repente, mira, en el momento como que me quise asustar, pero ahí mismo vino la palabra. Yo dije, un momentico, Satanás mentiroso, que el Señor te reprenda.
tú a mí no me vas a venir a asustar ni a hacer como otros. No, Señor, porque en mí vive el poderoso de Israel. Y empezó a salir palabras con una seguridad. Es más, te voy a poner alabanza, pues, le dije yo. A mí no me vas a venir con cuentos tú. Y puse alabanza. O sea, empezó a salir palabra, pero es porque estamos meditando día y noche en esa palabra. O sea, tenemos que comernos este maná de vida, beber de esta agua que el Señor nos está dando, para que en esos momentos, o sea, de repente me quiso asustar, pero no, rápido, pum, vino y se acabó. Y lo que haya sido, se fue. Amén. Conmigo no tiene poder ni parte, porque el mío, el Dios poderoso, Amén. está conmigo. Decía. Aleluya. Y así podemos usar, esto es lo que dice aquí, meditar de día y de noche, en todo momento. Hermano, si usted por allí no puede leer durante el día, lo que sea, porque su trabajo, en la forma de su trabajo lo impida, lo que sea, no puede poner una alabanza o algo. Si puede, hay Biblias de aplicación que ya tienen para tú escuchar audio, ¿verdad? Pues póngaselo también. ¿Verdad? O sea, siempre esté allí, con esa palabra que le esté allí alimentando su alma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que hay un varón, hay una persona, o sea, uno de nosotros, que si nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, libre de todo consejo de mal, o sea, todo aquel que nos quiera hablar cosas que no debemos hacer. Si nos mantenemos tratando lo más posible, ¿verdad?, caminando en el camino recto, alejado de cosas de que me lleven a pecar. Si no permitimos chisme ni murmuración ni nadie que nos venga a perturbar. Y si en nosotros es una delicia leer su palabra y estar meditándolo, entonces, dice el 3, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pero para eso hay una condición. ¿Verdad? En la medida que meditemos su palabra, me voy alejando de cometer más pecados. Porque la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo va a usar la palabra para redarguirme cuando haga alguna cosa que no conviene. En la medida que yo me deleite y medite su palabra, me alejo de personas que no me atraen bien, que no me edifican. O sea, poco a poco, para que la misma palabra te va enseñando a organizar tu vida de manera tal que le agrade a Dios y no al hombre. Yo no tengo por qué agradar al hombre. Mi meta es agradarle a Dios Todopoderoso. Y entonces Dios pondrá gracia a favor en mí para con los hombres. Pero empieza primero con Dios y después, no al revés. Y eso lo vamos a ver. Lo que estoy diciendo lo vamos a ver. Vámonos a Jeremías 17:8, que ese es otro versículo paralelo. Jeremías 17:8. Entonces, a la medida que yo me mantenga lo más recta posible, como dice aquí la palabra, todo lo que yo haga va a prosperar, ¿verdad? Porque le va a dar la gloria y la honra al Señor. Jeremías 17:8 dice, ya déjenme encontrarlo por aquí. 17:8 dice. Vamos a leer el 5. Así ha dicho Jehová: maldito al varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Ves que este es otro pasaje más? Pero aquí, ¿qué nos está añadiendo Jeremías? Primero, que debemos confiar en Jehová, en nuestro Dios y no en el hombre. Amén. Mira, hermanos, nosotros como seres humanos no producimos nada bueno. Nada. En mí, aunque ustedes me vean aquí, en mí hay envidia, hay rabia, hay enojo,
hay celos, hay contienda, hay pleitos, habrá lujuria, habrá qué sé yo qué tantas cosas habrá. Entonces, en un momento dado, lo que puede saltar en mí si yo no mantengo esa comunión constante con Dios es esa carne. ¿Y qué dice la palabra en Gálatas acerca de las obras de la carne? Es eso, ¿verdad? Lujuria, pecado, ¿verdad? Pleitos, contiendas, que es lo que nos habla Santiago, que del hombre no sale nada bueno. Las guerras, lo que estamos viviendo ahorita en este país, que no sabemos hoy todavía quién es el presidente de este país, es producto de la carne. Cada quien está jalando, cada quien está, ¿verdad? Que quiere hacer lo que quiere hacer. O sea que el ser humano en sí, nosotros no damos nada bueno. Amén. Lo bueno que tal vez nosotros como hijos de Dios podamos dar es por la misericordia del Señor y porque su Santo Espíritu vive en nosotros. Amén. Pero no porque nosotros como ser humanos demos nada bueno. Entonces, hasta en eso debemos tener mucho cuidado de no confiar, de no abocarnos por los ministros del Señor, o sea, por los pastores, por el profeta. No, abóquese y búsquese y deleítese en su Señor. Y entonces Dios le dará cómo hacer con él. Amén. Sí, debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto, ¿verdad? Eso nos habla también el Señor. Pero una cosa es yo someterme y otra cosa es idolatrar. Amén. Amén. Adorar es otra cosa diferente. Tengamos mucho cuidado. En estos días pasados, alguien me mandó un audio y me decía, escúchalo y a ver lo que el Espíritu te ministraba. Y yo, bueno, empecé a pedirle al Señor, Señor, tú sabrás que voy a escuchar, a ver. Y me daba mucha tristeza y lo único el Señor lo único que me permitió decir a la persona fue que el Señor tenga misericordia de ese varón. Y yo quería decir otra cosa, el Señor no me permitía decir más nada, sino que Dios tenga misericordia. Porque por lo que creo que entendí, que la persona es un pastor, no sé, en otro país, no en este país. Y lo que le estaba enseñando era, o le estaba diciendo a los hermanos era, de que se apegaran al hijo o la hija de Dios. Y yo dije, pero, o sea, ¿me está queriendo decir que el único que es hijo de Dios o hija de Dios es el pastor o la pastora? Hello, pero si todos somos hijos de Dios. Amén. O sea que ya hay. Bueno, y entonces también estaba hablando de que es necesario, porque estaba leyendo algo sobre cuando Elías le soltó el manto a Eliseo. Entonces decía que era necesario de que estuvieran junto con el hijo o la hija de Dios 24/7, o sea, todo momento para que recibir bendición, para que tu ministerio se multiplicara. Y yo, pero ya va, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque yo me tengo que someter 24/7 y hasta más es a mi Dios, a mi Señor, que Él es el que me bendice y el que me va a dar cosas. Pero, ¿cómo? Entonces, todo, y más cosas que, bueno, no digo, yo queda. Entonces, lo único que alcanzó a decirme el Señor fue eso, o sea, que clama misericordia. Y así como es el pastor, yo sé que hay muchos también otros, que lamentablemente en vez de llevarnos a todos como congregación hacia Dios, le está llevando hacia Él, ¿verdad? Hacia ellos. Y eso está mal. Aquí lo dice, está mal. Porque de ahí no va a salir nada. Hay pastores que se atreven a incluso hasta decir, si te vas de esta congregación, te maldigo y no sé qué más, que vengan todas las maldiciones. ¿Cómo es eso? O sea, es una cosa que a veces nos llevamos, o sea, nos sube tanto a la cabeza. Y gracias a Dios, yo le doy tantas gracias a Dios que el Señor aquí nos trajo una enseñanza tan buena y tan clara de eso. Todos somos ministros del Señor, todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo valor ante el Señor. Amén. Que otra cosa es que algunos le den unas tareas, ¿verdad? Porque así Dios lo quiere, pero todos podemos hacer lo mismo. Todos somos pastores de ovejas, todos somos pescadores de hombres, todos. Entonces, para que ustedes vean lo que el Señor está queriendo decir, mientras nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, mientras nuestra confianza esté en Él, mientras nuestra fe, como hablamos la otra vez que yo estuve aquí, en Él, mientras yo siga creyendo en Él, voy a prosperar. Amén. No solamente estamos hablando económicamente, sino mi vida va a prosperar, mi espíritu va a prosperar, amén, mi alma va a prosperar y mi entorno prospera. Amén. Amén. Entonces, necesitamos creerle a Él.
Y Él es el único que me va a ayudar que hacer como la palmera, ¿verdad? Que aunque bien azoten los vientos, ustedes ven que esa palmera ahorita lo vieron ahí cuando esos 2 huracanes fuertes que azotó, ¿cómo se llama? Centroamérica, ¿no? Esas palmeras hacían así casi y las hojitas se le van, pero es ahí y al final queda ahí. Pasa la tormenta y ella queda ahí, medio deshojada y con los pelitos parados. Vean, quedamos todos así, pero ahí estamos. Aquí no me saca nada, porque mi Señor está conmigo y es el que me mantiene. Y eso va a ser ejemplo para entonces mi prójimo. Eso le va a ayudar a mi prójimo a decir, wow, yo quiero eso que tú tienes. Porque ¿cómo es posible? ¿En qué Dios tú estás creyendo? ¿Cómo? Y entonces ahí aprovechamos nosotros a dar el fruto, a que coman de esa hoja, ¿verdad? Todas estas cosas. ¿Iba a querer decir algo, mi hermanito? Que de acuerdo a lo que decía la palabra del Señor a través de ti, o sea, tener cuidado, ¿no? De no poner la mirada en el hombre. Y yo me atrevería a decir que no solamente mirar al hombre y no mirarme yo misma, porque el Señor me usa a mí, pero es la gracia del Señor, el Espíritu Santo que me usa. Sí. Pero, y luego que el Señor me ponía eso, seguiste tú diciendo el ejemplo del video, del audio que te mandaron. Lamentablemente, no sé quién, pero es eso lo que ocurre, que yo soy el que hace derramar el fuego del Espíritu Santo. Exacto, que si por mí es no la se gracia del Señor que por su misericordia. Y ese el espíritu religioso hace eso. Lo vemos en los fariseos, ¿no? Los fariseos les fascinaban que los niños los adudaran, ¿cómo se llama? Adularan, ¿verdad? Y dijeron, wow, estos son... Pero ¿cómo era su vida? ¿Qué le estaba produciendo ellos al pueblo? Nada, les producían más angustia, más dolor, opresión y nada. ¿Y cuántos líderes han caído? Y sí, muchos. ¿A causa de qué? Exacto. Sí. Entonces eso me gustó eso, ¿verdad? También de nosotros incluso confiar en nuestras propias fuerzas, porque si no vamos a ser pantano o laguna. Es que Dios, perdón la palabra, el que cree en mí de brotará. Es que en Dios. Es por Dios, porque el Espíritu Santo tiene que vivir en mí. Mientras el Espíritu Santo viva en mí, es por eso que van a brotar. Amén. No porque yo como ser humano tengo un poder tan grande que, wow, resucito muertos. No, el que resucita muertos es el Señor Jesús. Amén. Si es que vive en mí, le place que lo haga, gloria a Dios. Todo es. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque la palabra dice que antes de la caída viene el altivez. Altivez de espíritu. Santo. Entonces por eso antiguos y nos creemos que si yo no estoy nada parno. Exacto. Viene la caída. Viene la caída y lo estamos viendo y lo hemos visto mucho, ¿verdad? Como personas, tremendos varones que estuvieron en una época, ¿cómo están ahora? Allá van, ¿verdad? Pero Dios misericordioso que nos está dejando saber a nosotros, cuidado, mis hijos, cuidado. Mucho cuidado. Entonces, para terminar, vamos a... Ok. El río de vida vivificará las aguas muertas del mar muerto, ya lo vimos, y le dará vida. El poder de Dios puede transformar, y si nos sumergimos en las profundidades de sus aguas, o sea, de la palabra y en la intimidad con Él, como lo vimos en el Salmo 1:3, entonces eso nos va a ayudar a que nuestra vida sea vivificada y que podamos vivificar a otros. Y ya, se acabó. Ay, yo quería más. Pero. Ay, ¿cuándo empezar a predicar? ¿Verdad? Ahora que estaba la introducción. Pero no, hermano, en general, nuestro Dios es tan bello y tan hermoso que nos está dando como un hello, como que un recordatorio, esa es la palabra, un recordatorio de que es importantísimo, ¿verdad? Buscarlo a Él, que dependamos de Él, que todo es por Él y para Él. Fuimos creados por la alabanza de su gloria. Toda la creación fue creada incluso para la alabanza de su gloria. Todos los árboles, ¿verdad? Alaban al Dios, ¿verdad? Las estrellas, el firmamento cuenta, ¿verdad? La gloria, ¿verdad? Todo, hasta las montañas, todo. Es para la alabanza de Él.
Que entonces ya después que Él nos quiera usar a nosotros como instrumento para su gloria es otra cosa. Amén. Pero solo todo lo que hagamos sea para Él. Amén. Que nos llenemos de esa agua viva, que fluya dentro de nosotros esa agua, ese manantial, que esa agua no se estanque, para que nosotros como árboles demos fruto, ¿verdad? Para alimento de lo que necesitan y para que nuestras hojas sean sanidad del alma para el que necesita. Amén. Esa es como la conclusión. Aleluya. Dígame, mi hermanita. Sí, hermanita, aquí en Lucas, capítulo 11, Ujú, versículo aquí, ujú. versículo desde aquí, donde dice el Señor, dice aquí, versículo 39, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, Ujú. pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, ¿cuándo dices esto? ¿También nos afrentas a nosotros? Y él dijo, ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, Sí. a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. O sea que de por sí el Señor lo sabe todo. Claro, claro. Él conoce, incluso ahí dice, ¿no? ¿En dónde fue el último que leímos? Vamos a ver ahí un momentico. Eso terminamos. Tenemos el tiempo. Aquí ¿cuál fue el último? Jeremías, ¿verdad? Jeremías 17. Ajá, ¿verdad que dice allí? Hay una parte que dice, ahorita lo leí, ya, déjenme buscarme otra vez que se me perdió. Dice, ok. Pero si estos pueblos se convirtieron. Ajá. Engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. O sea, a veces hacemos tantas cosas, hacemos tanto ritualismo, ¿verdad? Y queremos siempre complacer que nos vean, ¿verdad? Porque hay cuando dice que se paraban en las plazas para que los saluden. Oh, wow, allá está el ministro, allá está la ministra, allá está qué sé yo, ¿verdad? Hacemos cosas para otros, pero ¿qué es lo que estamos, en base a lo que el Señor nos está hablando? ¿Qué es lo que estamos, esas personas qué es lo que están dando? ¿Están dando fruto digno de comer? No, están dando frutos malos. ¿Y qué dice la palabra? Si hay un árbol que no da fruto bueno, lo corta y lo echa al fuego, ¿no? Acuérdense que nuestras obras pasen por fuego y no que se quemen, ¿no? Quiere decir que todo lo que hagamos sea para el Señor. Amén. Aunque la palabra dice como para el Señor, pero yo pienso que es como que lo hagamos para Él. Mira, porque si yo le estoy haciendo algo a ti, yo te lo estoy haciendo al Señor que vive en ti. Así es. ¿Verdad? Y si ponte cualquier persona en la calle, ¿verdad? Que no conozca al Señor, como tal vez nosotros nos ha resplandecido el conocimiento de Dios, pero igual eso es un hijo de Dios igual, porque aunque no es por adopción, lo es por creación. Amén. Y aquí vemos que el Señor igual lo va a guardar, proteger, porque tiene propósito para ellos también, a pesar de que están haciendo cosas que no les agrada a Dios.
Pero por eso es que su misericordia, por eso es que su amor es infinito y es grande. Porque también los ama a ellos. Amén. Y por causa de ellos, Cristo murió en la cruz. Amén. Por causa de todos nosotros en sí, la humanidad. Amén. Amén. Entonces, ese creo que es el mensaje que el Señor nos quiere dar en este tiempo, ¿verdad? Van a venir, hay pronósticos que se hablan, que se dicen, hay una incertidumbre, no se sabe por fin qué va a terminar en este país que estamos viendo ahorita. En los países de nosotros vamos a estar tremendo. He visto Bolivia, estaba también con un problema, pero todo eso para allá. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos llenos del Espíritu, fortalecidos en su Señor para poder ayudar a todos nuestros parientes, a nuestros conocidos, que aunque no están aquí con nosotros, pero están en los países que están sufriendo también. Amén. Y que Dios los alcance a ellos también como nos ha alcanzado a nosotros. Amén. Entonces esa debe ser la meta y el objetivo nuestro. Amén. Orar por todos en estos tiempos. Bendito Dios Padre Celestial, gracias papá por esta enseñanza, porque solamente tú pudiste darla y guiarla y dirigirla a través de tu Santo Espíritu. Gracias papito Dios, y que esta enseñanza, Señor, nos penetre, nos cambie, nos transforme, Señor, y que podamos seguir meditándola y que tú nos sigas ministrando a través de esa meditación. Oh bendito Dios, porque yo sé que hay más cosas que tú nos quieres enseñar, pero eso es en la individualidad de cada uno de nosotros, bendito Dios. Fortalece a mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Señor, para que podamos seguir todos juntos adelante, bendito Dios, para que podamos terminar con gozo y alegría esta carrera, que algún día nos reunamos allá en los cielos contigo, bendito Dios, y nos podamos gozar, así como nos estamos gozando aquí en la tierra, nos gozaremos allá arriba también en los cielos, bendito Dios, aleluya. Oh Señor, te pedimos, Señor, que guarde y protege nuestra entrada, en nuestro caminar. Oh Señor, que así como tú nos has traído en este lugar, nos vuelvas a llevar con bien a los lugares donde vamos. Líbranos de todo mal para que no nos cause dolor. Quita todo obstáculo del medio que quiere impedir el fluir de tu Santo Espíritu y que lleguemos con bien a esos lugares, Padre. Todo impedimento que quiera poder poner Satanás, Señor, cualquier piedra de tropiezo para que nos caigamos, quítala del medio. Espíritu de Dios, ve delante limpiando y quitando todos esos obstáculos, bendito Dios, para que lleguemos con bien a nuestros destinos, bendito Dios, y que sigamos, Señor, dando fluir de tu Santo Espíritu, que las aguas de vida sigan corriendo en nosotros, Padre, y que este árbol frondoso que somos cada uno de nosotros podamos derramar suficiente fruto, podamos producir suficiente fruto para darle a otros, para compartir con otros, y que podamos también compartir nuestras hojas para la sanidad del alma de otras vidas también, Señor. Gracias, bendito Dios. Damos gracias por toda esta semana, Señor, porque la declaramos en victoria y en bendición. Oh, Señor, y gracias por la prueba y por lo que vaya a suceder, Padre, porque sabemos que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Oh, bendito Dios, y nuestra fuerza y nuestra fortaleza en ti, Padre amado. Gracias, Señor, y toda la gloria y toda la honra, recibe adoración, recibe exaltación. Solo tú eres grande, poderoso y maravilloso. Gracias, Papito Dios. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.